Experiencia educativa número 5. Esta experiencia la tuve cuando estaba en primer grado. Y bueno, llegó a mi salón, a mi aula, un niño de 6 años que había venido de unos 5 años con una serie de incidentes de 5 años en su folder de aniversario, con problemas de conducta, problemas de adaptación. Era un pequeño que era incansable y probablemente con hiperactividad o problemas de TDAH. Digo probablemente porque nosotros como maestros no podemos hacer un diagnóstico así, ¿no? Eso lo dejamos a los especialistas. Nosotros los derivamos y ellos, a través de sus evaluaciones, el psicoterapeuta, el neuroterapeuta, llegan a conclusiones, ¿no? Y bueno, la situación es que él llegó a mi salón y había problemas para mantenerse quieto en el aula, solamente un mínimo de 5 minutos, 10 todavía, 5, 10 minutos sería que podía estar sentado transcribiendo algunas cosas que se le pedía o terminar una actividad porque no la concluía. De inmediato él se levantaba y caminaba hacia todos lados, a veces se movía tan violentamente que hacía botar cosas a sus compañeros, ¿no? Romper las hojas, tirar cosas, pero no es que él lo hiciera con una intención de querer hacerlo, sino es que por el mismo movimiento brusco de su cuerpo hacía que estas cosas sucedieran. La situación es que lo derivé a psicología también y no podían darle un diagnóstico porque me comunicaron que a partir de los 8 años el psicólogo da un diagnóstico, ¿no? Más acertado, porque el niño ya ha pasado una etapa en su crecimiento. La situación es que traté junto con la psicóloga de poder trabajar con él las normas siempre claras en la casa. Sus padres no había problemas de agresividad, pero yo noté que el niño era agresivo porque muchas veces no se le prestaba atención frente a una situación que él vivía. Por ejemplo, si él necesitaba colores, de inmediato cogía, no tenía el hábito de pedir por favor, cogía de quien sea, entonces el otro niño le jalaba, entonces él ya jalaba también y ahí empezaron los problemas, no se lo juro. Otro era que a veces se corría tan deprisa, me parece un pequeño flash, corría tan deprisa que de pronto en un determinado momento tropezaba con alguien o tropezaba con algo o hacía botar a un niño y venía el problema. O sea, así era como se desencadenaban los inconvenientes con él. Tuve que conversar con los niños, con ellos, integrarlo, porque este pequeño había sido rechazado ya, ¿no? De 5 años con sus otros compañeros. Entonces, por su misma actitud que tenía, ¿no? Entonces yo hablé con los niños del salón y les dije, pues no, que las cosas que le hacían no eran adrede, no eran a propósito, sino que era parte de su naturaleza, porque no se daba cuenta. Que habría que tenerle paciencia, ¿no? Habría que, sí, o sea, sí les entendía, que sí, a veces se sentían incómodos, pero no era por algo adrede, a propósito, sino que era su propia forma de ser. Entonces, los niños lo cogían, nunca lo aislaron, nunca le hicieron a un lado, nunca lo aislaron, nunca lo trataron mal. Y se fue compaginando con ellos, ¿no? Y se fue, ¿cómo se podría decir? Creciendo con ellos, ¿no? Fue armando un soporte emocional por el lado de ellos. Pudo tener amigos esa vez, ¿no? Cosa distinta en el año anterior. Y también hablé con los papás en las reuniones, ¿no? En una reunión que hablé con ellos, les expliqué cuál era la situación de este pequeño y les dije también que estaba en tratamiento, estaba en terapia. Bueno, en terapia no, sino que estaba siempre bajo el ojo observador del psicólogo, ¿no? Y dándome a mí las estrategias, pero que no podíamos hacerlo a un lado, ¿no? Que no era un niño que había nacido, había querido ser así, sino las circunstancias y, bueno, la vida misma y su forma de ser, ¿no? Que había nacido así, de esta manera, inquieto, hiperactivo. No sé.
Los papás se entendieron, pudieron identificar felizmente con la madre, ¿no? Porque también eso les hice reflexionar un poco de cómo creen que se sienta un padre de familia al ver que trata de alguna u otra manera que su hijo sea aceptado, no sea rechazado por sus propios compañeros o señalado, ¿no? Que es un niño que necesita apoyo, seamos amigos de él, entendamos. Y así fue como poco a poco los padres de familia fueron aceptándolo el papá, aceptando a la mamá y se hicieron amigos con los padres. Se hicieron amigos y hasta ahora son amigos, bueno, y ahora ya son adultos. Pues, ¿no? Bueno, adultos no, debe estar, tener 17 años por ahí, más o menos el jovencito. Y así. Y yo noté otra de sus habilidades, era le encantaba leer, le encantaba la lectura. Cuando él estaba en sus momentos de, digamos, en sus momentos de hiperactividad de movimiento, no le bastaba con ser mi mano derecha, no le bastaba, aún tenía energía. Entonces yo le decía a él, ¿no? Él inmediatamente leía o me pedía un libro, yo le daba un libro y se ponía a leer, a veces debajo de su mesa, a veces debajo de la mía, a veces en el piso sentado. Yo no le exigía tampoco, siéntate acá, acá tienes que leer, porque yo me daba cuenta que cuando le daba más libertad era que más tranquilo se sentía, ¿no? Cuando le dejaba, le daba un espacio. Por ejemplo, él quería colorear, a veces coloreaba y yo le dejaba colorear. Sin embargo, este chico tenía una inteligencia muy, para mí, superior. Bueno, sí superior porque el psicólogo también le llevó para el test. Era un chico que no necesitaba tanta explicación para entender. Una vez me acuerdo que entró la directora o una autoridad y lo vio a él, pues no, debajo de la mesa. Y luego preguntó sobre el tema que estaba en la pizarra y él desde su mesa respondía. Desde su mesa respondía. Era una cosa impresionante, un chiquito muy inteligente. Y bueno, pues aparte de ello, él le enseñé de qué forma podía declamar, porque a él le gustaba participar, era muy movido, sino que era, como era tan inquieto, a veces no, ni en los talleres podía estar bien, en los talleres de danza o en los talleres de karate, de arte. Me acuerdo en el taller de teatro no podía, paraba saltando como un saltimbalqui por todos lados, como una arlequín. Y bueno, pues no, le enseñé algunas formas de recitar, una mímica, y él rápidamente lo aprendió. Y me acuerdo que lo hizo también, ganó ese año, todos estaban contentos, sus compañeros. Un chico muy humano, muy dulce. Lo que más recuerdo de él es que una vez yo estaba en el salón, había llegado al salón un poco triste, de una situación que había vivido, y él lo notó rápidamente y no me preguntó qué me pasaba ni nada, sino que me contó una historia. Me contó la historia de su perra Chuleta. Dije, profesora, te voy a contar que mi perra Chuleta, ayer yo le he querido meter en una lata, pero ella es amargada y me amor. Y yo me reí, yo le digo, pero ¿cómo vas a meter a la perrita, pobrecita? Le decía, ¿no? Y yo le dije, ¿qué nombre tan gracioso? ¿Por qué le has puesto Chuleta? Esta es placa, así le he puesto. Y yo pues hablaba con él, ¿no? Que a los animales les respetaba. Entonces siempre encontraba, ¿no? Algo siempre donde poder enseñarle algo, ¿no? Y esta es la experiencia que me trae mucha alegría. Una de todas, que todas nunca han terminado bien, pero esta ha sido bonita, una de las bonitas. Y bueno, pues entonces acá, número 1, conocer la historia del niño. Número 2, hacer el seguimiento con la psicóloga, con el psicólogo. No solo dejar el caso ahí, sino siempre conversar con ellos, buscar las estrategias, hablar con la profesora del año pasado, qué estrategias utilizó, qué hizo. Es bueno siempre, ¿no? Para poder, qué nos falló, qué no debes hacer o qué debes hacer. Tercera recomendación, hablar con los niños, sensibilizarlos, ayudarles a ser asertivos, ayudarles a ser tolerantes con sus compañeros, ayudarles a ser amigos, ¿no? Porque a este pequeño le habían fallado quizás el lado amical el año pasado, ¿no? Pero este año sí tenía soporte social, ¿no? Y soporte emocional, y eso es muy bueno a las mismas personas, ¿no? Porque no puede fallar una persona, pero yo tengo mis amigos, mi soporte emocional y me siento ahí bien, ¿no? No solamente vivo un círculo o un mundito, ¿no?
el mundo es más amplio. Y cuarto, hablar con los padres de familia y ayudarles a ser también asertivos, ¿no? Y ayudarles a ponerse en la situación de la otra persona, ¿no? Eso es muy importante, muy importante. Y bueno, esos son los soportes que puedo haberles dado el día de hoy y realmente espero que sean de su agrado.